En nuestro plano terrenal existen misterios, eventos paranormales, hechos que desafían la física, hechos históricos inexplicables, mitos y leyendas urbanas. Quédate con nosotros y busquemos juntos la verdad. Estación Horus, el ojo que todo lo ve. ¿Qué tal? Buenas noches, soy Poncho Carrillo y estás en Estación Horus, el espacio ideal para ti. En él podrás ser oyente de temas paranormales, ovnis, fenómenos sociales, datos curiosos y muchos temas cuestionados por el ser humano. En esta noche hablaremos de un tema muy popular en el cual a la gente le encanta escuchar. ¿Los demonios existen? ¿Cuál es el factor común que tienen todos los demonios de distintas culturas? ¿Qué es un demonio y cómo se manifiestan? Además hablaremos con el padre Alfonso, conocedor del tema demoníaco. Vamos a empezar con lo primero. ¿Qué es un demonio? En la religión, ocultismo y folclore, un demonio es un ser sobrenatural, descrito como algo que no es humano y que usualmente resulta malévolo. Sin embargo, la palabra griega original demonion es neutral y no contiene una connotación necesariamente negativa en sus inicios para los antiguos griegos. También se dice que se puede referir a una persona con conocimientos elevados como los filósofos. En aquellos ayeres, cuando un filósofo o una persona tenía alta gama de conocimiento y de todo eso, pues se le tachaba de demonio, y es por eso que antes eran sacrificados, porque decían que venían del inframundo. En las religiones del Oriente Cercano, así como en las derivadas de las tradiciones abrámicas, incluyendo la demonología medieval cristiana, un demonio es considerado un espíritu impuro, el cual puede causar una posesión demoníaca y puede ser expulsado por el famoso ritual del exorcismo. Ya todos conocemos qué es el exorcismo, ¿verdad? Pero en el ocultismo de Occidente y la magia renacentista, que es una mezcla de magia greco-romana, demonología judía y tradición cristiana, un demonio es una entidad espiritual que puede ser conjurada y controlada. En la literatura, muchos de los demonios fueron ángeles caídos, que es lo que actualmente está de moda, o es como quien dice la leyenda más popular, que los ángeles caídos que fueron expulsados del reino de Jesús, de Dios, fueron pues los que se encargaron de hacer el inframundo y se convirtieron en demonios. En la actualidad, el buen demonio, así es, señores, existe un demonio que es bueno, que es generalmente se utiliza como dispositivo literario. Es el caso de, por ejemplo, el demonio de Maxwell. El demonio de Maxwell es el nombre de una criatura imaginaria ideada en 1867 por el físico escocés James Clerk Maxwell, como parte de un experimento mental diseñado para ilustrar la segunda ley de la termodinámica. Esta ley prohíbe que entre dos cuerpos a diferentes temperaturas se puedan transmitir el calor del cuerpo frío al cuerpo caliente. Lo cual, pues ahí viene el dato curioso. ¿Sabías que el nombre demonio proviene aparentemente de un juego de naipes solitario conocido en Gran Bretaña, que en él separaban cartas rojas y cartas negras de modo análogo? Y así es como lo meten en moléculas calientes y moléculas frías. Se basaron en ese juego de naipes conocido en Gran Bretaña para hacer la paradoja de Maxwell, que es uno de los pilares de la filosofía de la física térmica y estadística. Estamos hablando de que Maxwell utilizó la palabra demonio como aquel ente o aquella fuerza que servía de vehículo para transportar la energía de la temperatura, ¿sí? Pero de ahí en fuera existe una variedad muy extensa de la existencia de estos seres. Unos son peligrosos, otros son traviesos, otros simplemente quieren ver a la humanidad y al mundo arder. Te mencionaré los demonios más poderosos y perturbadores de la existencia demonológica, contando con todo tipo de poderes increíbles, diseñados a veces de manera premeditada
para destruir o hacer miserable la vida de nosotros, los humanos. Los demonios se manifiestan de distintas maneras. Se pueden manifestar en niños, se pueden manifestar en acciones, se pueden manifestar inclusive en el sentir del momento. Tal es el caso de Aka-Maná, un demonio de origen zoroástrico que tiene como poder el prevenir que los individuos efectúen buenas acciones, produciendo todo tipo de sensaciones poderosas, como por ejemplo cuando, no sé, ves a un perro en la calle y tienes la posibilidad de darle algo de comer o de rescatarlo y no lo haces. Ese malestar que te da al no aportar una ayuda sabiendo que sí puedes llevarla a cabo es la manifestación del demonio Aka-Maná. No nomás es eso, también tiene la capacidad de convertir a los padres buenos en padres malos. También que las personas con alto poder económico y social tomen acciones de avaricia. Estamos hablando de un demonio con una influencia muy potente en la sociedad. Pero deja tú ese demonio, vamos a empezar, o bueno, te voy a decir a ti, que me estás escuchando, que no todos los demonios son de sexo masculino. Aquí tenemos a un demonio de sexo femenino que viene de la mitología judía y es la encargada de causar problemas graves a toda aquella mujer que se encuentre en el embarazo. Se llama Abisu, que viene de la mitología judía, como ya lo mencioné anteriormente, y como por ejemplo, no sé, el aborto o el enredamiento del cordón umbilical en el bebé, o nacer con problemas muy graves de la salud e inclusive causar la muerte de la progenitora, es la acción o la manifestación de este demonio de sexo femenino. Ya mencionando los demonios anteriores, los dos demonios anteriores que son Abisu y Aka-Maná, el siguiente demonio sí tiene pues alta gama de poder, sí está considerado dentro de las literaturas, de las distintas literaturas, como un demonio muy popular. Estamos hablando de Belfegor. En la demonología cristiana y del Cábala pues es muy popular. Belfegor tiene una posición, la posición más poderosa que los otros dos mencionados anteriormente, ya que no solo se especializa en un tipo de mal. Es como un Leonardo da Vinci para los demonios. Él es experto en varios campos del mal. Se le conoce comúnmente como el dios de la pereza, holgazanería, de la desidia. Pero esto es solo el principio. De este demonio se empezó a hablar en Asiria, imperio que data de 1350 años antes de Cristo. Sus influencias y el terror que inspira han perdurado hasta el día de hoy. O sea, estamos hablando de más de 3000 años después. Se le asocia con todo tipo de actos sexuales mórbidos y retorcidos. Y durante sus primeras representaciones lo retrataban con un miembro masculino gigante. Belfegor era famoso por sembrar la desconfianza y la paranoia entre amistades y familias enteras. También se le conoce por sugerir inventos locos a las personas, como por ejemplo la bomba nuclear, las armas, aparatos de tortura de la antigüedad, armas biológicas, entre otros. Cualquier creyente muy devoto diría que seguramente Belfegor tuvo la mano metida en todo esto de las armas nucleares y biológicas. Tenemos a nuestro segundo demonio de sexo femenino, que está un paso más arriba que Belfegor. ¿Sí? Estamos hablando estamos hablando de que Lamashtu, el demonio femenino, tiene origen en la mitología sumeria y mesopotámica. Estamos hablando de un demonio que se gana uno de los puestos más altos en cuanto a la malevolidad del mundo de los demonios. Su poder e influencia difícilmente tiene comparación. De sexo femenino, ella no solo atormenta a las mujeres embarazadas, ocasionándoles terribles pesadillas de un parto horroroso, o la promesa de que su hijo le va a nacer con serios problemas de salud. No solo es eso. Se dice que ella se encargaba de secuestrar a los recién nacidos, amamantados por su madre, para luego chuparles la sangre y masticar sus huesos. Se le conoce por infectar los ríos y los lagos con enfermedades terribles, y se le acusa de matar cosechas de pueblos enteros, haciéndoles perecer de hambre sin necesidad.
Lamashtu también propaga enfermedades a un nivel superior a los demonios antes mencionados. Cuando ella quiere, puede iniciar plagas masivas. Era tan terrible que se dice que los pobladores de aquellos ayeres invocaban desesperados a otros demonios para protegerlos de ella. He aquí un dato muy interesante. Estamos hablando del demonio de Pazuzu. No sé si se les suena conocido. Pazuzu, el demonio mesopotámico que se hizo famoso por la película del Exorcista, era a menudo invocado por los pobladores para que los protegieran de ella. O sea, ya a tal nivel de invocar a Pazuzu para que te protegiera de Lamashtu, pues estamos hablando de un poder inimaginable. Era tanto su poder que el miedo conectaba a todo el pueblo como si fuera niebla, como si fuera la mismísima humedad. El siguiente demonio se encuentra ya por debajo del mismísimo Satanás, arriba de Lamashtu. Sí, es un demonio muy, pero muy fuerte. Estamos hablando de un demonio que, según San Juan en su Apocalipsis, es el destructor jefe de los demonios de la séptima jerarquía. Abadón es quizá el demonio más temido que existe por una muy buena razón. No será el más poderoso, pues ese puesto desde luego le pertenece a Satanás, pero sin duda es uno de los más ruines y amenazantes de todo el inframundo. Su naturaleza oscura es tal que quedó plasmado en la misma Biblia como el ser con una fuerza capaz de destruir el universo. Pero luego se revela que él es de hecho un ser individual al que se le otorga el rango del rey del abismo sin fondo, quien retiene las almas de los perdidos. También se le describe como el ángel de la destrucción, el ángel de la muerte, el líder del apocalipsis y el comandante de un ejército infinito de langostas. Tiene como ejército, básicamente tiene un ejército que puede destruir los 5 continentes sin dejar rastro de civilización y, más importante, sin rastro de vida alguna. Su amenaza es de escala planetaria. Y pues bueno, esos fueron los distintos demonios de culturas como la mesopotámica, la griega, la judía, entre otros. Los demonios pueden manifestarse en cualquier momento y pasar desapercibidos. Pero no le cambies de estación, ya que regresando del corte, vamos a retomar el tema con el padre Alfonso Velarde, que nos hablará de los demonios. Y no solo aquí, solamente otra vez. Bueno, esos fueron distintos demonios de culturas como la mesopotámica, la griega, judía, entre otros. Los demonios pueden manifestarse en cualquier momento y pasar desapercibidos. No le cambies de estación, ya que regresando del corte vamos a retomar el tema con el padre Alfonso Velarde, que nos hablará sobre los demonios. Solo aquí, en Estación Horus. Estás escuchando Estación Horus. Tu comentario nos interesa. Interactúa con nosotros a través de Facebook. Búscanos como Frecuencia WAD 98.7 FM. Estación Horus. ¿Qué tal? Buenas noches. Hemos regresado del pequeño break y me encuentro aquí con el padre Alfonso Velarde. Buenas noches, Alfonso. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, padre? Bien, buenas noches. Gracias por la invitación, tocayo. Un gusto participar aquí del programa. Claro que sí. ¿Nos podrías contar un poco de tu trayectoria profesional como padre, como misionero, por favor? Sí, con mucho gusto. Yo nací en Guadalajara, Jalisco, y a los 18 años, terminado el bachillerato, ingresé al seminario y me tocó viajar para comenzar mis estudios a España. Allí estuve 6 años en Salamanca, donde inicié con el noviciado y humanidades clásicas, y posteriormente la filosofía y la teología en Roma, en la universidad. Como misionero me ha tocado estar en total 3 años allá en Italia, 3 años en Argentina, 11 años en España, y ya aquí en México 2 años en la capital, en la Ciudad de México, 10 años en Aguascalientes y ahora año y medio.
aquí en La Laguna. Aquí en La Laguna, excelente. Bueno, padre, pues como nosotros hemos abarcado aquí un tema sobre los demonios y la mitología pues judía y muchas religiones que están relacionadas y tienen el factor común con los demonios, ¿cómo se puede manifestar un demonio o qué nos puede contar usted sobre los demonios? Bueno, podemos partir desde la fe católica, que es un dogma de fe, es una revelación, la existencia de los demonios como criaturas de Dios, creados con un fin bueno, pero en su libertad decidieron rebelarse y no servir a Dios. Es la caída de ese ángel hermoso, Luzbel, que ahora se le conoce como Satanás, y que él decide no servir a Dios. Él, junto con otros ángeles, se alejan, rechazan la finalidad para la cual fueron creados, para servir a Dios, y se convierten en esos ángeles caídos, así llamados para nosotros demonios. Ok. Padre, durante su trayectoria como misionero y padre, ¿ha vivido algún acercamiento con un ente demoníaco o similar? Yo creo que todos experimentamos la presencia del mal. Le pueden llamar cada uno con su lenguaje, vocabulario, cultura, no sé, malas vibras o qué sensación de malestar se siente aquí, o qué presencia extraña, o vemos sombras o nos asustan algunas cosas, ¿no? Pero los ángeles en sí no son visibles, son espíritus puros, por lo tanto no es que los veamos como una persona. Sin embargo, tienen la capacidad, en el poder de materializarse o de engañarnos a través de incluso apariciones físicas, ¿no? Hay diversas maneras en las cuales notamos o definimos la presencia diabólica o maligna de un ángel caído, como la posesión, que sería lo más fuerte, que posee el cuerpo de un ser humano, una posesión diabólica, no tu alma. El alma, nosotros tenemos la libertad de vivir en vida de gracia, de bien confesado, sin pecado mortal, o en pecado mortal, que entonces ya perdimos la vida de gracia, la presencia de Dios en nuestra alma, y estamos pues ya condenados en ese sentido en vida, ¿no? Estamos muertos espiritualmente. Dios permite la presencia o la posesión de un demonio sobre el cuerpo nuestro, de ahí las películas de del exorcismo, etcétera, que mucho dan que ver en el cine. Y luego está lo que es una infestación, la posesión del diablo de un objeto o de un animal, un perro endemoniado, o aquella película de Christie's, ¿no? Del coche endemoniado, el coche maldito, una casa que está poseída, se le llama infestación. Y finalmente la vejación, cuando el demonio trabaja para que a alguien le vaya mal. En el rancho de la derecha llueve, en el rancho del centro no llueve, y en el rancho de la izquierda llueve. Y el demonio se está burlando y está haciendo el mal a la persona de en medio, y no hay motivo por cual no cayera lluvia ahí, ¿no? Esa es la explicación. ¿Tienen algún procedimiento o algún ritual como para expulsar al ente maligno de la persona? ¿Hay como algún permiso dentro del Vaticano? Mira qué interesante, ¿Cómo se maneja? No me esperaba esta pregunta, pero no como la planteaste. ¿Algún permiso? Si alguien es desobediente, es el demonio o los demonios, porque desobedecieron sabiendo en su naturaleza angelical las consecuencias de sus actos, cosa que estamos limitados nosotros por el pecado original. No nos damos cuenta de la trascendencia de nuestro sí o de nuestro no. Si yo desobedezco, si yo dije que me iba a la escuela y me fui a otro lado y me accidenté, no me di las consecuencias de lo que podía suceder. El ángel, al decir no serviré a Dios, sabía que se condenaba y que se convertía en demonio para toda la eternidad. El ángel, pues, malo, es mentiroso y es padre de la mentira, engaña, miente, desobedece. Sin embargo, sigue sometido a la voluntad de Dios o a su obediencia. A veces en la iglesia, porque somos seres humanos, podemos desobedecer, pero no desobedecemos, o el demonio no desobedece ese lineamiento. ¿Qué procedimiento hay para tratar con un demonio en caso de una infestación en una casa, de una posesión, de una vejación? El así llamado exorcismo, el rito de un exorcismo, que ya lo hacemos en el bautizo. Cuando bautizamos a un niño, a un pequeño, a una persona, primero se le hace el rito del exorcismo. Antes de derramar agua sobre la cabeza, todos recibimos ese rito del exorcismo con una unción prebautismal en el pecho, con el óleo santo,
y se hace ese rito del exorcismo. Ya una persona poseída que en un discernimiento el sacerdote designado por el obispo de su diócesis entrevista y se da cuenta que no se trata de una enfermedad psiquiátrica, que no se trata de un trastorno, sino de una posesión espiritual maligna, entonces procede un exorcismo con permiso del obispo. Todo sacerdote puede llegar a ser exorcista, basta que el obispo le diga: tú eres el exorcista o puedes ser exorcista en este caso, te doy permiso. Y hay veces que ha sucedido que entrevistando el mismo exorcista o el sacerdote que está haciendo el rito le pregunta al demonio: ¿por qué no me obedeces? ¿Por qué no sales de esta persona? El demonio le ha respondido: porque tú no tienes permiso del obispo. Y coincide que es verdad. Él sí obedece la línea de autoridad en la iglesia, cosa que a veces nosotros nos la podemos saltar y es muy delicado jugar a hacerse el valiente. Es bueno saber eso. Yo realmente no sabía que tiene mucho que ver el permiso, pero a su criterio, ¿cuál es el demonio más fuerte o más problemático? ¿El que esté constantemente en la vida de nosotros o tenga alguna manifestación pues más reciente, más... Ojalá tuviéramos la posibilidad de hablar de un solo demonio, entonces hablaríamos de un enemigo concreto. Son muchos demonios, son muchos ángeles caídos en diversas capacidades o fortalezas o qué diríamos, autoridad. Pero cada ángel, así como nosotros somos especie humana, cada ángel agota su especie en sí mismo. Entonces son criaturas de diversa naturaleza, aunque son todos de naturaleza angelical, pero cada uno tiene su poder, su capacidad. Yo tengo un amigo exorcista, somos amigos desde los 8 años. Los dos iniciamos en el escultismo como lobatos, cuando se fundó el grupo en nuestra ciudad. Y él también, como sacerdote compañero mío, trabaja en Guadalajara y tiene la autoridad, el permiso de hacerlos. Y entonces él me cuenta que sí, que se enfrenta a diversos casos, unos más poderosos que otros. Habitualmente los más, no podría decir los más débiles, pero quizá muy incómodos y latosos, fácilmente en el proceso del rito me cuenta que son muy escandalosos y como que te quieren asustar con todo lo que vemos en las películas. Sí. Que los más poderosos están calladitos y no hacen esas manifestaciones. Tienen mucho más poder y se requiere mucha más oración, mucha más penitencia, mucho más ayuno, mucho más sacrificio. Pero bueno, esos son un poquito experiencias de un exorcista, ¿no? Sí, y padre, ¿tiene alguna recomendación que dar a las personas que son testigos o tienen la vivencia de la manifestación de un demonio en sus hogares? ¿Tiene algún consejo a las personas que tengan demonios ahí con ellos? Junto con la pregunta anterior, yo recomiendo cuáles son los demonios más latosos o que nos molestan más o que realmente le podemos dar el título de demonios a mi pereza o a mi desorganización o a mis tentaciones de no sé qué cosas, pero si sí hay esos demonios que están tentándonos, yo diría el consejo más claro para un creyente, para alguien que quiere estar en paz con Dios, porque las religiones son en base a Dios, no en base a la contradicción de Dios, que sería el ser enemigo de Dios como un demonio en sí. Yo diría el mantenerse en esa vida de gracia, sabemos lo que es como católicos, el mantenerse cerca de Dios, el no abrir puertas hacia lugares donde uno no quisiera estar en ese tema o en ese mundo espiritual, pues tan misterioso y tan complicado que sería simplemente o la negación de Dios o experimentar a ver por dónde puedo contactar con mis, no sé, cosas que podemos hacer un poco así. Sí tener esa vigilancia de no abrir puertas y por otro lado esa previsión de mantenernos sanos, como quien no está enfermo, pero mantiene pues el alimentarse bien, el hidratarse bien, el tener bien sus vitaminas, etcétera. En la vida espiritual sería lo mismo, mantener su vida de gracia, mantener su misa dominical, mantener su tiempo de confesión cada X tanto. Ese sería el mejor consejo para no tener que ver con estas criaturas angelicales, ¿no? Caídas. Ok.
Bueno, padre, ¿usted tiene alguna oración o nos puede compartir alguna protección para aquellos que son que están abiertos o que son de, ¿se podría decir alma débil? ¿O cómo se le podría decir a las personas que son baúles de... Pues quizá que están expuestos, ¿no? Expuestos. A algo así. Pues está la oración a San Miguel Arcángel, que es el patrono de las milicias celestiales. Entonces es a quien Dios le encomienda esa lucha que está descrita en el Apocalipsis, el último libro de la Biblia y del Nuevo Testamento. Y dice, bueno, se trabó una batalla y San Miguel, que llevaba llevaba la dirección de las milicias angelicales, pues venció al demonio, ¿no? Se hace esa oración que la diseñó el Papa Pío XII. Él fue el que compuso esa oración tan conocida. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Esa es una oración que podemos repetir constantemente y sí, mantenernos alejados sabiendo que contamos todos con la presencia de nuestro ángel de la guarda, un ángel bueno que ha decidido ser fiel. ¿Sí? Bueno, pues estas fueron las palabras y el criterio del padre Alfonso Velarde. Muchas gracias, padre. Gracias por aceptar la invitación de Estación Horus, por darnos de su conocimiento. Hemos terminado el programa. Muchas gracias. Esto es Estación Horus. Muchas gracias. Saludos. Apagamos la luz de nuestra estación, dejemos que la energía siga fluyendo y encontrémonos la próxima semana en Estación Horus.